Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estamos aquí desde mi escritorio después de casi 10 días sin estar con ustedes hablando del tema del mes. Vamos a hablar de refugios. Los que nos siguen ayer pudieron ver en nuestro programa radial de Qué Buena Radio, Boletín Migratorio, hablamos de una nueva disposición hecha por el Ministerio de Migración y Refugio, en donde hablaban de que fue hecha el mayo 10 del 2019, en donde la diferencia entre países designados y no designados fue acabada. Así que en el día de hoy vamos a hablar de preguntas y respuestas sobre refugio. Todo lo que quieran. ¿Cuál es el refugio? Para los que acaban de ingresar, refugio es aquel es el nombre doméstico que recibe la petición de asilo político o de protección de un nacional extranjero en territorio canadiense. El asilo político, para recordarles, el asilo político es, si están viendo los ruidos es porque estamos en verano en Toronto y el sol entra de tal forma que son casi las 7 de la noche y está entrando por la ventana, entonces doña Isabel está quitando la luz. Entonces la idea es que cuando hablamos de un asilo político hablamos de aquellas personas que están en necesidad de protección porque son perseguidas por razones de su nacionalidad, por su religión, por sus ideas políticas, por pertenecer a un grupo social determinado o por su nacionalidad. No sé si dije nacionalidad primero. Pero en realidad son 5 razones y estas 5 razones única y exclusivamente. Esta protección no solamente podemos hablar de que hablamos de protección por la persecución, sino que esta persecución tiene que ser de tal forma que se pueda probar que existe un nexus, es decir, que exista un vínculo. Yo lo describo siempre como un eh, cordón umbilical entre la persona que está siendo objeto de la persecución y el agente de persecución. Y ese nexus tiene que estar de acuerdo a una de estas 5 razones por las cuales la persona es perseguida. Recuerden que el antecedente histórico del asilo político está dado por lo acontecido después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la comunidad internacional se sentó y después de toda la masacre y toda la experiencia no poco grata que hubo en esa época, en donde hubo la matanza de millones y millones de judíos en su momento, se decidió en la comunidad internacional y decir, bueno, nunca más vamos a permitir que suceda algo como esto. Y vamos a ponernos de acuerdo qué haremos en caso de que algo así suceda y qué mecanismos de protección pueden llegar a tener los individuos que aleguen este tipo de persecución. Y de ahí salió la Convención del Refugio firmada en 1951 en Ginebra. Así que la idea de hoy es contestar preguntas sobre el tema porque es el tema del mes en nuestra firma. Así que si alguno que nos está viendo desea hacer una intervención en vivo, la podemos hacer. Solamente, por favor, diga que lo quiere hacer. Interesante, o los cambios que han habido es que, por ejemplo, el refugio es el nombre doméstico para el asilo político. Ya no hay la división de los dos tipos de países productores de asilados políticos. Ya no hay países designados y no designados. Ya no hay restricción en el momento en cuanto la persona puede pedir un permiso de trabajo. De hecho, lo más actual es que cuando usted pide o solicita el asilo político dentro del país, el mismo gobierno ayuda o facilita el procedimiento o el procesamiento del permiso de trabajo y en algunos casos el de estudio. No sé si alguien tiene una pregunta para el día de hoy. Te mandan saludos de Puebla. Ay, qué chévere. Víctor. Hace un año estuve en Puebla. No tenemos preguntas. ¿No hay pregunta en ninguna parte? En YouTube tenemos una. Mira, en YouTube tenemos una pregunta. Dice, buenas tardes, licenciada. Esto es de México.
¿Puede una familia regresar a Canadá después de negado el refugio? Mire, una de las cosas más importantes es que el refugio, primero, solamente se puede pedir refugio una sola vez en la vida. Si usted pidió refugio y se fue denegado, lo demandan a su país de origen y regresa y vuelve a pedir refugio, no se lo van a dar porque ya su solicitud fue escuchada, así existan cosas o situaciones de nuevo. Pero si usted pidió refugio, sale del país y su refugio terminó en la ejecución de la deportación, para usted poder regresar a Canadá tiene que tener una cosa que se llama ARC, Authorization to Return to Canada. Todo el mundo me dice, no, pero yo salí voluntariamente. No existe salida voluntaria, no existe salida voluntaria. Siempre que hay un refugio, si no inmediatamente tienes la negación, decides withdraw, es decir, retirar el refugio, tu orden de deportación que quedó en statu quo, mientras que hacías la presentación, se ejecuta. ¿Qué quiere decir eso? De pronto voy a explicar, es que cuando uno hace una petición de asilo político o de refugio en Canadá, en el momento que haces la petición, en ese momento se te expide una orden de deportación. ¿Por qué? Porque eres una persona que dice, ¿sabes qué? A pesar de que yo no soy ni ciudadano ni residente permanente canadiense, yo me quiero quedar a vivir en este país. Ya con esa manifestación de tu voluntad que dices que quieres vivir en el país, estás diciendo que quieres quedarte a vivir permanentemente. Al momento de hacer eso, el oficial, paso a seguir, tiene que ejecutarte o tiene que expedirte una orden de deportación porque no eres una persona que estás cumpliendo con lo que dice la ley. Sin embargo, esa orden de deportación queda suspendida mientras que la persona se le estudian los méritos concernientes al asilo político. ¿Ya? Te manda saludos de Las Vegas. Pregunta Víctor, ¿cómo puedo hacer para sacar un permiso de trabajo? Bueno, eso es muy difícil. Siempre les he dicho que lo que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de un permiso de trabajo es que los permisos de trabajo no comienzan desde el deseo del candidato, sino desde la oferta del empleador canadiense. Te preguntan en Instagram, ¿cómo es el proceso de asilo político? ¿Es más difícil? El proceso de asilo político es un proceso en medio del cual nosotros en Canadá la legislación determina o le llama asilo político a aquellos que son procesados y otorgados por fuera del país, y dentro del país se llaman refugio o le llama la legislación doméstica refugio. Son procesos en donde debemos probar que existe una persecución por una de las 5 grounds o de las 5 bases establecidas en la Convención de Ginebra 1951, y que esa persecución es actual, es inminente e imposible de resistir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo decir que es que a mí me estaban buscando hace 15 años y me escondí durante 15 años en mi casa y nunca salí y no me pasó nada. Entonces tienes que probar que esa persecución es de tal naturaleza, de tal fuerza que no la puedes resistir y que está fuera de tu control, y que existen razones para que tu vida esté en peligro o en riesgo. Hay una pregunta en Instagram y me voy. Dicen, ¿los ingenieros agrónomos tenemos posibilidad de ser admitidos para el plan provincial? ¿Cuál plan provincial? Hay 10 provincias y 3 territorios. No sé cuál me está preguntando. Y hoy estamos hablando del asilo político. Preguntan, los casos de refugiados políticos son pocos los que aceptan, ¿tienen algún porcentaje? Soy colombiana, pero no sé si soy prioridad. No depende de dónde sea. Los refugios son analizados de acuerdo al mérito de cada proceso, o sea, de acuerdo a la situación de cada uno. Obviamente que hay países que tienen de pronto un mayor índice de aprobación, pero debido a la situación del país propio, de las circunstancias de guerra que existe, por ejemplo Siria o Venezuela, en donde hay una persecución política muy clara. Pero eso no quiere decir que haya
preferencia por unos u otros o que a unos sean rechazados a otros. Por ejemplo, en el caso de Colombia es muy difícil decir que una persona pueda adquirir un asilo político hoy cuando pueda alegar que está siendo perseguida, por ejemplo, por la FARC, cuando la FARC ya fue... se convirtió o dejó las armas y se convirtió en un partido político en donde se entiende que ese tipo de persecución en el día de hoy no existe. Dice Edgar en YouTube. Dice Abigail que si una persona que fue deportada puede aplicar a una visa de turista, sí, es muy poco probable que se la aprueben, pero tiene que aplicar a una Authorization to Return to Canada y tiene que tener clara por qué razón quiere venir a Canadá. ¿Qué dice en YouTube? Dice Edgar, vivo en Miami, 15 años, soy de Colombia, trabajo en construcción, tengo 56 años, ¿habrá forma de poder ir a Canadá? No sé, tendría que mirar el perfil. Tiene 56 años y tiene tantos años en Estados Unidos. Si no tiene estatus, si no tiene estatus lo veo muy difícil, pero es algo que no podría contestar sin revisar su hoja de vida. No lo veo como claro. Rodrigo nos pregunta, una pregunta, ¿usted trabaja para algunas empresas que contratan extranjeros en cualquier trabajo? He estado tratando de conseguir oferta, pero no es fácil. No, yo no trabajo en bolsas de empleo y las personas que ofrecen ese tipo de servicios tienen que tener mucho cuidado porque tienen que ser personas que están haciendo un trabajo legítimo. Hay personas que, bueno, no debería decirlo, pero hay personas que tienen una licencia para practicar como Immigration Consultant y se dedican a vender ofertas de trabajo y tienen que mirar es que la oferta de trabajo sea genuina, así que tienen que tener mucho cuidado. Son todas las preguntas. Abigail, muchísimas gracias por tu intervención. A todos les agradezco que estén pendientes de nuestro programa, que nos sigan. El tema de hoy fue refugios. Hemos tenido todo el mes, hemos hablado del tema, hemos cuadrado, hemos hecho publicaciones sobre el tema y de hecho el programa de ayer en la radio fue sobre el tema también. Si tiene usted alguna otra pregunta, por favor no olvide dejarla debajo. Si considera que este video le puede servir a alguien, compártalo en su perfil o y hágalo público para aquellas personas que necesitan tener información les sea útil también y usted pueda volver a la información cuantas veces la quieren y le sea más fácil recogerla. Soy Angélica González Blanco, estamos hoy desde mi escritorio, nos vemos la próxima semana. Bye bye. No sé dónde sacó aquí.